vida del corazón nuevo. Esa vida del corazón nuevo quiere decir cuando comenzamos a tener esos primeros encuentros con el Señor. Cuando comenzamos nuestro proceso de conversión, muchos de nosotros se nos dio, o sea, hay una fuerza en el corazón que nos dice orar más, permanecer más en la oración. Y podemos ver que comenzamos en esos tiempos como con un fervor grande. Por ejemplo, cuando vamos, los que hemos ido a los retiros de Lazo, los que han tenido esa oportunidad, esos retiros de conversión, prácticamente la mayoría, el 100% de los que van a ese retiro, o el 99%, llegamos con una fuerza de oración. Son 3 días, o 3 días y medio, o 4 días en que estamos en un momento continuo de oración. Todo se hace oración. La bendición de los alimentos, las charlas, todas las actividades que se viven en el retiro, es eso. Y cuando llegamos a vivir el verdadero retiro, que es la realidad que cada uno podamos tener, ahí es cuando vemos cuántas personas han vivido en la oración, perseveran en la oración. En mi testimonio, puedo decir que uno saca tiempo donde uno a veces dice que no hay, y uno ve ahí que verdaderamente uno el tiempo sí lo tiene. Entonces, ver en la mañana cuando hacemos la oración del día, la sangre de Cristo, y así vamos. Y en los mediodías hacemos lo posible en hacer un rosario o hacer la coronilla, si en el momento de la tarde no lo podemos hacer. Y así, y siempre vamos a encontrar momentos de hacer oración cuando venimos de ese retiro, con ese corazón encendido. Es lo que nos muestra aquí en esta primera parte del catecismo. La vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Es ese deseo siempre de poder tener esa unión íntima de oración con el Señor. Entonces podemos ver la importancia de la oración en el cristiano. Nos dice la Virgen María, nos enseña que en el trato con Dios vale más un grado de humildad que toda la humana sabiduría. La amistad es el perfume y el bálsamo del amor. Del amor nace y del amor se mantiene esta hermosísima planta. Y el amor perfecto no tiene reserva, se da todo, vive por el amado y para el amado. El alma de oración vive por Dios y para Dios, bañada y envuelta en perfumes y bálsamos del cielo. Entonces ahí vemos que para comenzar a tener vida de oración hay que tener por lo menos el mínimo es la humildad, lo dice aquí la Virgen María. Vale más un grado de humildad que toda la humana sabiduría. Muchas veces podemos pensar que para hacer oración hay que ser como que especialistas. El Señor nos decía en estos días, en el Evangelio, que nos hagamos como esas personas que se van a las esquinas, a las plazas, a orar para que los vean orar. El Señor dice, no, deja tu cuarto, que el Señor que ve en lo oscuro o en lo privado, te recompensará. Algo así nos dice el Señor. Entonces, ver que es una oración sencilla. Algo que yo he visto, bueno, cuando hacíamos las tomas marianas acá en Barranquilla, que íbamos a las parroquias, a mí me quedaba algo muy pendiente en el corazón, que era que cuando llegábamos a las casas y podemos llegar varios misioneros, y el misionero puede ser que haga una oración muy bonita, pero si en esa casa hay una persona de oración, una señora o un señor, yo me quedaba mirado porque una oración sencillita, no era de tantas palabras. A veces sí son necesarias, pero hay que ver qué tipo de palabras se usan. Pero una oración de una mamá, ahí yo veía qué tanta fuerza tiene ante el Señor. Y me hacía recordar en esos tiempos cuando andaba ahí todo como una cabra,
sea, la oración de mi mamá, que hacía, la oración que mi mamá hacía por mí. Y yo ahí lo confirmaba, una oración humilde, sencilla, llena de amor. Cómo esa oración llega. Marino Restrepo dice que para poder tener oración o tener una perseverancia en la oración, ay, me espera un momento. Ahora sí. Bueno, él decía algo, que la oración lleva una fuerza y esa fuerza hace que los espíritus que nos estén perturbando a nosotros, porque no es misterio decir que cuando muchas veces vamos a hacer oración nos cae que el sueño, la pesadez, que la bostezadera, las distracciones, esos pueden ser espíritus que están por ahí moviéndose para evitar que nosotros hagamos oración. Entonces él dice que la oración por sí misma lleva una fuerza, una luz, que esa luz traspasa la oscuridad que pueda haber de los espíritus que nos estén perturbando, que nos estén molestando, haciendo cualquier cosa para sacarnos de la concentración de la oración. Y eso va más allá, eso llega a donde Dios. Si la oración es humilde, lleva mucha más fuerza. Y es tener como que, bueno, yo les puedo decir que las veces que yo he hecho oración, yo siento que el Señor me habla, pero no así como yo les hablo a ustedes, no así, no, sino como que me va poniendo cosas con el pasar del tiempo y me dice, esto te lo dice, esto me lo pediste en oración. Por ejemplo, algo que me ocurrió hace poquito, por decir así, bueno, eso fue el año pasado, en diciembre o en noviembre más o menos, pero que en este fin de semana se hizo realidad. Yo le había pedido a la Virgencita que me diera la gracia de tenerla en mi casa, pero era la imagen de Guadalupe, así igualita como está allá en México. Yo le decía, madre, quiero tener así como estás allá en esa imagen, como te presentaste a Juan Diego. Yo te quisiera tener así, no te quiero tener en un cuadro pintada, no te quiero tener, mamá, como que una imagen por ahí, no, yo te quiero tener así igualita. Y para esos tiempos, una amiga, una hermana misionera, ella vende las imágenes, pero yo me decía, vea, la mamá cómo me respondió enseguida, pero en el momento yo no tenía la forma de comprarlo. Hasta la semana pasada que le dije que se lo compraba, que me diera uno, que si tenía. Y yo, sí, claro, me quedan 3. Imagínense que esos son réplicas hechas a láser de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viene firmada por el obispo de México y todo. Yo quedé como que, madre, definitivamente, mamá, tú no te dejas ganar. Hay una muestra de que una oración sencilla y llena de amor, la mamá a uno no lo abandona. Vemos cómo la mamá actúa enseguida. Y así en esta forma podemos ver cómo el Señor va, el Señor Jesús, la Virgen María o San José, o nuestros santos de devoción, van actuando de una forma tan inmediata que uno se asombra, que uno puede decir, wow, verdaderamente la oración es mucho, esa es todo. Es como tener también, por ejemplo, cuando vamos al Santísimo, esos momentos de oración son muy hermosos. Dios mío, a mí me encantan. A veces quisiera tener más tiempo. Bueno, pero esto también nos lleva a unos pasos más adelante, que es los frutos de la oración. Cuando la oración se hace bien, trae innumerables cantidades de frutos en todo sentido. Muchos de esos frutos pueden ser tantas cosas que podamos tener en nuestros corazones, que el Señor va actuando. El Señor actúa si lo que nosotros le estamos pidiendo a Él va de acuerdo a su voluntad. Entonces ahí vemos también cuando se dice que la oración es, como le dije ahorita, como la frase que decía de la Virgen María, que es una amistad. En la oración podemos ir haciendo esa amistad con Dios, ese acercamiento. Podemos ver cómo las personas que son así orantes,
¿Cómo hablan con el Señor? Es un trato de amigos. El Señor nos dice muchas veces en su palabra que debemos ser como niños. Él dice que si son como niños, el reino, ¿cómo es que? El reino de los cielos son como los niños. O sea, hay que ser como niños para llegar al reino de los cielos. Es tener esa inocencia. Hay que tener también, muchas veces queremos hacer oración, pero decirle, Señor, pero mira qué tal, esta cosa que yo te estoy haciendo, voy a hacer unos ayunos, unas mortificaciones, pero para que tú me des tal cosa, un trabajo, muchas veces la salud, y podemos perder, como fue la clase pasada, el valor del sufrimiento, o sea, el valor de tener una enfermedad y hacer esa enfermedad una oración. Entregar esa enfermedad en oración verdaderamente es algo que hasta los médicos impactan, porque hay personas que pueden tener cáncer, una faceta, por decir, terminal, y tiene esa enfermedad entregada en oración al Señor, que le pueden dar los dolores que sea, que esa persona está como si nada, contento, feliz de la vida, sonriente, y todo eso es gracias a la oración, en tener esa íntima relación con el Señor a través de la oración. El amor, sobre todo, porque muchas veces podemos hacer oración y podemos ser como esa carreta que solamente suena, 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 pero más nada, no llega, no llega al cielo, no llega donde verdaderamente tiene que estar. Entonces tener esas bases, humildad, el amor. Pueden haber momentos en que no tengamos ni ganas de hacer oración. En la penúltima clase que yo di, que fue de la tibieza, hay momentos que también son de aridez, que es otra cosa, como les dije ese día, pero sobre todo en esos momentos lo que debe permanecer en nuestro corazón es el amor. Me cuesta hacer por ejemplo, el rosario, que llegué cansado a la casa, del trabajo, no me dio tiempo de hacerlo, tantas tareas en el trabajo o en la casa, me quedó el momento en la noche de hacer el rosario, hombre, lo voy a hacer. Vale más una oración así en aridez que en fervor. Tiene mucha más fuerza, tiene mucho más valor. Hay que aprovechar los momentos cuando hacemos oración y tenemos ese fervor, ese corazón encendido de hacer oración. Claro, hay que hacerla. Son espectaculares. Pero cuando nos lleguen esos momentos de como que de pesadez, o momentos tristes que nos puedan estar pasando, o situaciones que nos llegan, enfermedades familiares, de la pérdida de un trabajo, decepciones que nos pasan como seres humanos que somos, hacer oración en ese momento. La oración nos levanta, nos sostiene y sobre todo nos va alimentando. Ese alimento por ejemplo, seguir en la consagración es gracias a la oración. Cuando yo me estaba consagrando, yo comencé, no fallaba clase, emocionado, contento. Con el tiempo de ese año viví mi retiro viví mi retiro de conversión. Siempre venía todo encendido, emocionado, alegre y contento. Después comencé a estudiar en ese mismo año. Entonces ahí bajé la consagración, no podía ir, infortunadamente, en ese momento. Pero me quedó la oración, la Eucaristía, el rosario. El Señor nos permite tantas cosas, por es para que nosotros a través de esas situaciones le seamos fiel. La fidelidad al Señor es lo que también debe prevalecer en nosotros. En la oración vamos a poder de demostrar esa fidelidad, aunque no la hagamos, como dije ahorita, con fervor, con ese desánimo. Hay que hacerla, hagámosla. Así sea ahora mismo con la tecnología, que pues encontramos rosarios por internet, son herramientas que las podemos tener. Yo les voy a decir algo, yo duré un tiempo así que hacía el rosario con audios. Y llegó un momento en que mi corazón me decía como que la mamá te quiere escuchar tu voz. Eso te ayuda, pero la mamá quiere escuchar tu voz. Yo decía, madre, en verdad, sé que me toca hacer el rosario, pero sabes cómo vengo, cansado del trabajo, tantas cosas. Y me acuerdo que en esos días lo hice, un rosario tan bonito. Y también
me acuerdo que también había momentos en que yo soy muy distraído para hacer oración, me distraigo mucho, afortunadamente. Es algo que estoy luchando ahora último con eso. Y me acuerdo que una vez le dije a la mamá, mamá, yo te voy a hacer este rosario en reparación por todos esos rosarios que te he hecho así todo distraído, como que pasa una mosca y la veo, hasta le cuento los aleteos de las imágenes, tan distraído. Y me acuerdo que comencé a hacer ese rosario con tanto amor y no me acuerdo qué fue lo que pasó, que fue un transporte que iba a coger, me dejaba cerca de la casa, pero la mamá es tan bella que me hizo coger otro transporte que me dejaba lejos y ahí me tocó caminar haciendo ese rosario de reparación por tantos rosarios mal hechos que había hecho por distracciones. Y ahí la mamá, he hecho varios rosarios así, no he tocado hacer varios, pero la mamá siempre va a tener los momentos propicios para acordar, para hacer que uno lo haga. Y el Señor es igual, el Señor, cuando tenemos peticiones en nuestro corazón, es eso, es tener también las condiciones para hacer esas oraciones. Bueno, los frutos de la oración son varios. Uno de ellos es que nos saca del pecado. Así como les dije ahorita en el catecismo, en esta primera frase, es eso. Entonces aquí nos dice, es el primer fruto de la oración. Decía Santa Catalina de Siena, o dejamos la oración o dejamos el pecado. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios. Y eso lo afirma el beato Enrique de Oso. Una frase muy bonita que dice, el alma recibe la luz, vida y valor en la oración. Se resiste de la naturaleza. Se reviste de la naturaleza de Dios, porque quien se une a Dios en espíritu vive a hacer una sola cosa con Él. Entonces vemos que en la oración es hacerlo uno con el Señor. Por ahí los que hemos visto películas de santos, hemos visto una que se llama San José de Cupertino, un hombre, un fraile enamorado de la Virgen María, que cada vez y de la oración, un hombre enamorado prácticamente de la oración, porque hacía oración y se elevaba, imagínense. Era en ese tiempo y era un asombro ahora verlo en estos tiempos. Me imagino, o sea, yo así me pongo a imaginar a alguien que haga oración y que se eleve así. Dios mío. Por ese elevar físico es más bien como que ese elevar del corazón, es ese elevar del alma, es llevar esa alma allá donde está Dios o donde está la Virgen María. En el tratado en el secreto admirable del Santo Rosario, ahí nos dice en ese libro que es de San Luis María Griñón de Montfort, dice que en tantos relatos que hay ahí, que había un fraile, un hermano que iban a desayunar, creo que era, y ella pidió permiso de ir a hacer el rosario porque no lo había hecho. Y al ver la demora, el superior manda a alguien que lo vaya a buscar, vayan y búsquenlo. Cuando lo van a buscar, ven que cuando está haciendo el rosario, salen de su boca unas rosas. Imagínense, esas rosas que van llegando a la mamá a las manos de la mamá. Eso es amor, o sea, eso es puro y físico amor. Es el amor, como le dije ahorita, nos debe siempre mover. Y sobre todo, como en este primer fruto, es la conversión. Él nos lleva a ese primer paso, a comenzar a recobrar esa semejanza que somos de Dios. Como lo dice aquí el Beato, el alma recibe la luz, vida y valor en la oración. Se reviste de la naturaleza de Dios, porque quien se une a Dios en espíritu vive y se une, vive a hacer una sola cosa con Él. Entonces vemos como los santos, esos hermanos nuestros que se nos han adelantado y que son testimonio y testigo fiel de ser una sola cosa con Él, de poder transparentarlo, de poder mostrarlo. Tantos santos que, bueno, la iglesia nos muestra, si vemos el beato Carlos Acutis,
Un joven que de temprana edad comenzó a mostrar el rostro del Señor. Un joven enamorado de la Eucaristía. Un joven loco, por decirlo así. Hoy mismo que la Eucaristía infortunadamente ha perdido tanto valor ante los ojos de la humanidad. Porque los que creemos en Dios sabemos que ahí está Dios verdaderamente vivo y presente. Un Dios que no siendo suficiente hacerse hombre, morir en la cruz por nosotros, se hace pan, se hace comida. Eso verdaderamente es algo que hay que amar profundamente y defenderla. Si es dar la vida por la Eucaristía, darla. Estamos en estos tiempos. Otro es, como le dije ahorita, acrecienta el amor. El amor es el termómetro de la oración. La oración verdadera se refleja en un incremento en el amor. La oración nos hace participar en la potencia del amor, en el amor de Dios que salva a la multitud. Imagínense. Estos son puros dardos al corazón. El amor es el termómetro de la oración. Podemos decir en esta parte, cuando estamos enamorados de una persona, de esa mujer, de ese hombre, más que todos nosotros no somos que nos toca hacer el doble esfuerzo. La mujer nada más espera, por decirlo así de una forma a veces ignorante, perdonen ahí la cuestión. Pero sí, es verdad. Cuando estamos enamorados de esa persona, de esa joven, de esa mujer, vemos ella puede ver el interés de nosotros es qué tanto podemos conversar, qué tan frecuente puede ser las llamadas, los mensajitos, qué tipo de mensajes. Ahí la mujer va viendo si ese hombre en verdad está interesado en ella. Es igual en la vida espiritual. Cuanto más nos esforcemos a hacer oración con amor, porque esto hace la oración, nos va acrecentando el amor hacia el Señor. Un fruto formidable. Nos hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. ¿Por qué salva a la multitud? Muy fácil. Porque también queremos que otras personas vivan ese amor, sientan ese amor. Cuando venimos de esos retiros de conversión, nosotros queremos mandar a todo el mundo a que ir a esos retiros. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, con el amor de los amores. Y queremos que muchas personas lo vivan, lo sientan. Y también hay que ver de que eso hace que estemos ahí siempre, aunque muchas veces lleguen momentos en que, como les dije ahorita, el enemigo nos quiere hacer perder ese amor. Nos viene después con esos caramelos baratos. Como le decía, a veces parecemos como ese pueblo Israel que va peregrinando en el desierto y extrañamos el Egipto, donde estábamos esclavizados, donde estábamos en placeres vanos, donde podíamos tener momentos de felicidad, pero no eran felicidades plenas. Se iban esos momentos y nos quedaba un vacío profundo en el corazón. En cambio, con el Señor no. Con el Señor es siempre una felicidad que a veces las personas que nos conozcan pueden decir, hombre, ven acá y esa felicidad tuya de qué, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así tan alegre? Por eso, es ese continuo y frecuente encuentro con el Señor. Esos momentos de amor, esos citas de amor con el Señor son las que nos mantienen a nosotros así enamorados. Entonces nos dice, nos da a otro fruto, nos da a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos da la fuerza para vivirla. Esto nos dice, esto lo podemos ver en el Evangelio, en las Escrituras de Dios, en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa voluntad de Dios que muchas veces para aceptarla es tan difícil. Nos cuestiona, nos hace llorar, nos hace pensar, nos hace renegar muchas veces de Dios.
cuando tenemos algo y estamos ahí apegados a eso, porque ya eso nos está haciendo daño, pues el apego que ya vamos a comenzar a tener y lo perdemos. Por ejemplo, un trabajo donde estemos ganando mucho dinero, nuestro corazón, el corazón puede ser que se comience a pervertir, a desviarse del camino algunas veces, no todos, no todos, pero sí en algunas personas les puede pasar eso, tener un trabajo solvente, comodidad, y el Señor dice, no, Señor, te me estás distrayendo mucho, te me estás yendo para un lado que no es, venga para acá. Y muchas veces no comprendemos eso, cuando el Señor quiere que por su voluntad podamos perder ese trabajo. Algo mejor vendrá, pero no pensamos en eso, sino que pensamos que ahora qué voy a hacer, pues vamos a pensar es en la pérdida de las comodidades. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto otro, ya no voy a estar de paseo, ya no viajaré, ya no me compraré tales cosas. Y de la realidad podemos ver que eso tal vez no es necesario, no son tan importantes, porque hay una sola cosa más importante que es el Señor, nada más. Otra puede ser también, como dijo ahorita, una enfermedad. Esa enfermedad que nos quiere tener el Señor cerca. Nos quiere que estemos cerca de él a través de esta enfermedad, pero no. Nos enfermamos. Señor, dame la salud. Ajá. Sí, pero ¿para qué quieres la salud? O sea, ¿para qué la quieres? El Señor nos puede decir, yo te la puedo quitar lo que tienes así de una, a los chasquidos de los dedos, pero ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres tener esa salud como la tenías antes? Entonces, ahí pensar eso, o sea, hacer que ese momento de la voluntad del Señor se vaya aceptándola. A veces nos cuesta, como les dije ahorita, pero el Señor tiene un propósito por eso. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Nos da fuerza para la tentación. Esto lo encontramos en Mateo. Era el antiguo que fue el Padre Nuestro, en Mateo 6, capítulo 6, versículo 10. Y este de ahora nos da la fuerza para la tentación, es Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos va moviendo en esos momentos de que en verdad podemos tener ese espíritu encendido, pero muchas veces la carne, la materialidad, como les dije ahorita, nuestra propia concupiscencia es débil, nos hace caer, nos hace llevar a caminos donde verdaderamente el Señor no quiere que lleguemos, en que estemos. Y ahí el Señor nos va mostrando, oh Señor, señorita, para allá no es por aquí. Entonces ver cómo el Señor nos va llevando. Entonces otro es, nos acrecienta la confianza. Quien ora no se desespera. Este también es un versículo bíblico. No me acuerdo, lo escribí, pero no me acuerdo dónde lo saqué. Y es, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hacedle hoy. Porque todo el que pide recibe. El que busca halla. Y el que llama se le abrirán las puertas. Entonces es ver que es tener esa confianza en el Señor. Que pueda ser que por muchas que le pidamos al Señor y el Señor tal vez no nos lo dé, tener la confianza en Él. Solamente la plena confianza en Él. Él solamente sabe lo que nos conviene, lo mejor para nosotros. Muchas veces en la palabra también nos dice el Señor que no saben pedir. No sabemos pedir. Lo dice el Señor, nos dice, nos hace esa claridad o esa salvedad. No saben pedir. Entonces es eso. Si no sabemos pedir, podemos estar pidiendo algo que no es para nosotros. Señor, dame la lotería para poder ayudar hacia otras personas. Podemos pensar un pensamiento que es bueno,
en la superficialidad es bueno, pero en el fondo, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe que si de pronto nos da esa lotería, hasta ahí llegamos, la locura total. Señor, por allá, en un momento sí, pero ahora mismo el dinero es lo que me está dando la felicidad, por decirlo así. 4 frutos. 1, 2, 3, 4. El quinto es, nos acrecienta la confianza. Entonces, como el Señor nos decía hoy, tocad, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso podemos también verlo, por ejemplo, los que somos solteros. También estamos solteras, pidiendo a un San José o a una Virgen María. Pero diciéndolo así de una forma, el Señor nos puede decir, ¿seré yo un San José para esa María que estoy pidiendo? Es algo también que uno tiene que pensar. Las cosas que podamos tener, por ejemplo, la actividad que se va a hacer la otra semana, si Dios lo permite, es una actividad que también está en esta cita bíblica nos hace también caer en cuenta. Tal vez tenemos heridas, no la hemos sanado. Estoy pidiendo algo que el Señor quiera primero sana ahí para yo poder darte eso que me estás pidiendo. Entonces tener la confianza que primero el Señor nos sane, nos toque, nos libere, para que así el Señor también pueda darnos lo que le estemos pidiendo, lo que estamos buscando en oración. Porque todo el que pide, recibe. Como dije ahorita, ¿qué estamos pidiendo? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Será que de verdad esto es para mí? También tal vez una vocación sacerdotal o religiosa. El Señor nos puede estar llamando a esa vocación y de pronto estoy buscando otra cosa, una vida matrimonial. Puede ser. Ambos son buenos. Pues el Señor quiere algo mejor para nosotros. Cada quien sabrá cuál es. Viene otro. Nos da la alegría espiritual. Es un fruto que es del Espíritu Santo, que da abundantemente a quien ora con constancia. Entonces podemos ver, como les dije ahorita, que las personas nos pueden ver felices. ¿Pero por qué? O sea, una persona, como les dije ahorita, en una enfermedad postrada en una cama con una enfermedad final, en una enfermedad, etapa terminal y feliz de la vida, contento. Mientras que la familia puede estar vueltos en dolor, porque se le va un familiar, puede ser familiar más contento y feliz que ni para dónde. Entonces, muchas veces es ver eso, o sea, porque estás contento. Muchas veces cuando hacemos servicio, en la comunidad tenemos una frase cuando estamos en retiro, sirvo feliz y contento porque al amo que sirvo es Cristo. Eso también hacerlo realidad en nuestras vidas, en nuestras casas, en lo que estemos haciendo, en el trabajo. Vivo feliz y contento porque el amo que sirvo es Cristo. Porque a través del trabajo que hacemos oración, vamos también nos asemejamos a Dios. Dios que para crear trabajó dignidad. Pero muchas veces, ¿cuánto no hemos trabajado de forma errada, de mala forma, de mala gana? Entonces también hacer por medio de hacer nuestro trabajo de oración, reparación por esas veces que hemos actuado en el trabajo de forma errada. En un pasado tal vez en que no conocíamos de Dios y teníamos otras cosas en la cabeza que no nos dejaban llevar esa vida de oración con el Señor porque no sabíamos, no teníamos ni idea. Entonces otro, es un gran medio para conocernos a nosotros mismos. El cuarto, nos da fuerza en la tentación. Ese es el cuarto. Es un gran medio para conocernos a nosotros mismos. La oración, cuando se realiza bien, trae consigo permanentes gracias que dan muchas luces para lograr el propio conocimiento. Eso
que es este tema que estamos dando en esta parte de la consagración, que es conocimiento de nosotros mismos, conocernos, qué cosas hay ahí todavía, qué cosas me cuesta, pero que a través de la oración puedo ir renunciando a ellas. El Señor nos da la gracia para poder tener las luces, como dice aquí el texto, para poder seguir creciendo en nuestros conocimientos. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué me falta por hacer, por renunciar? Eso nos va haciendo también la oración. Nos va llevando ahí, acrecentando esas virtudes. Bueno, pero la oración también trae unas expresiones. La oración puede ser vocal, puede ser mental, que es la contemplativa, la meditación. Entonces, vemos la oración vocal. Es fundada en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana. Asocia el cuerpo con la oración interior del corazón. Entonces, aquí nos muestra también el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es esa oración perfecta que el Señor nos enseñó. Es una oración que nos la enseñó el mismo Dios. Entonces, es ver cómo nuestros hermanos esperados o separados nos dicen que eso es una repetición de la repetidera. Entonces, eso nos pasa también con el Santo Rosario. Marino Restrepo dice que supongamos que hay una fiesta, una mamá que tiene, por decirle, 10 hijos, por decir una cantidad de hijos, un número. Pero van todos, van los 10 hijos, unos que la aman, otros que medio la aman, los otros que verdaderamente no están muy bien con ella, pero van, llegaron, hicieron presencia. Imagínense cómo está esa mamá. A todos los quiere por igual y está contenta porque todos están ahí con ella. Así es el mismo el Señor. Cuando hacemos las oraciones que Él mismo nos ha enseñado, el Padre nuestro, imagínense, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Imagínense esa oración. Cuando la hacemos con el corazón, es una oración que lleva una fuerza impresionante. Es una oración de que nos va primero a como nos va llevando a ese momento. Imaginarnos que estamos ahí así diciéndole Padre nuestro, que Él está ahí escuchándonos, ahí al lado de nosotros, que estás en el cielo. Es una oración de adoración, esa primera parte. Es una oración de adoración. Y ahí vamos llevando esa oración. Es cuando entonces comenzamos a ver como que esa meditación. Esta necesidad de la oración vocal responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y por consiguiente, la oración que brota viva desde las profundidades del alma. Entonces, es ver eso. Esa oración vocal. Hay un problema con la oración vocal. Que al comienzo, yo lo experimenté así, pues. Yo lo veo así, no sé. Al comienzo, uno la puede hacer con fervor. Pero ya después, uno la comienza a hacer como esa forma mecánica. Y a uno le va comenzando a perder la fuerza que tiene la oración. Así nos pasa con el Padre Nuestro. Muchas veces podemos verlo en la Eucaristía cuando hacemos un rosario, cuando hacemos el Padre Nuestro y el Ave María, eso parece una ametralladora. Entonces, vamos perdiendo el sentido de la oración vocal. Es algo que hay que tenerlo ahí en cuenta, tenerlo pendiente. Por muchas veces que lo hagamos toda la vida haciéndola, no perderle el sentido que tienen esas oraciones. Padre Nuestro y el Ave María, el credo, que muchas veces la podemos hacerla a millón y tener que el credo es una profesión de fe. ¿Cuántas personas no murieron defendiendo la fe? Y gracias a ello tenemos ese credo.
el credo corto o el credo largo, el Niceo Constantinopla. Y ver que meditamos en esos credos y son muy profundos. Meditar eso con el corazón, desde el corazón. Entonces dice que esto significa que cuando se reza, se ora, siempre que se haga de corazón. Entonces aquí nos muestra una parte del Apocalipsis. Los 4 vivientes del Apocalipsis que están ante la presencia de Dios repiten sin descanso día y noche: santo, santo, santo. Imagínense. Nosotros muchas veces las personas por ahí le creemos a ellos que estas oraciones que hacemos del Padre Nuestro son una repetición de la repetición. El cuarto. Déjame ver. Sí, yo ahorita te lo busco y te digo. Entonces, ver ahí que es una oración que se hace, por decirlo así, las 24 horas del día. Santo, santo, santo. Como le dije ahorita, ¿quién mamá, quién papá no están felices porque vamos a visitarlos en su fiesta de cumpleaños, Año Nuevo, Navidad? Estamos todos ahí. Cada quien con las situaciones que puedan tener con el Señor o con la Virgen María. Por ahí estamos. Ahí está la mamá que nos recibe con amor, igual Papá Dios, igual Jesús. Cuando vamos a Eucaristía, y ahí estamos todos. A todos nos abrazan. Todos podemos sentir ese abrazo de cada uno de ellos en cada una de las actividades que estemos haciendo cuando hacemos el rosario, vamos a Eucaristía, cuando oramos, cualquier oración sencilla, alguna ejaculatoria. Entonces viene la oración de meditación. La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de nuestra vida. Entonces, mirar que cuando, por ejemplo, meditamos la lección, es como también nos dice San Ignacio de Loyola, que es recrear el momento. Por decir, pensar hoy en la lectura de hoy. Por ejemplo, imaginarnos a Esther. Esther se está preparando para poder llegar a encontrarse con el rey. Ella hace su oración. Entonces, pensar eso. Ella entra en oración, se prepara, entonces esperar las personas que le están ayudando a ella, los soldados, por ejemplo, todo eso. Es llevarlo eso a la mente, a la imaginación. Llevarlo de que en verdad es una realidad. Entonces viene pensarlo, imaginarlo, la emoción, o sea, es tener, por ejemplo, los sentimientos del personaje, o sea, ser el personaje. Entonces es estar ahí. Tener, ella va llegando, en la lectura nos muestra que ella se priva, se desmaya. Entonces es el nervio, los miedos que ella pueda tener en ese momento. O si no, el evangelio de hoy. Entonces, meternos ahí en la película, estar ahí recreándonos el momento, esos momentos precisos donde el Señor nos va hablando en la meditación. Por ejemplo, meditando la pasión, las horas de la pasión, que en estos tiempos de Cuaresma importante vivirlo. Entonces, meternos ahí en la película. Estar ahí cuando Jesús llega, por ejemplo, en la primera hora, que Jesús va a visitar a la Santísima Virgen María y habla con ella, y tener eso, verlos cómo se abrazan, cómo conversan, la tristeza de la Virgen María porque sabe que ya llegó el momento. Jesús también, después de su mamá, el dolor que va a sentir porque no va a volver a hablar con ella así personalmente hasta la resurrección, por poderlo decir así. Entonces ver esos
tener, San Ignacio de Loyola dice que son los coloquios, creo que es. Entonces, estar ahí. Entonces dice, el Santo Rosario es una meditación acompañada de una oración vocal y cuando se hace bien produce inmensos frutos espirituales. Este es de la meditación. Entonces, ver también cómo el Santo Rosario, cuánto bien nos ha hecho el Santo Rosario a muchos de nosotros, tener esa experiencia con el Señor, con la Virgen María. En verdad es algo impresionante con el Santo Rosario. Viene ahora la oración contemplativa. Aquí dice, la oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. Entonces, mirar ahí cómo es esa contemplación. Es una expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada fija de fe en Jesús. Entonces, es mirar que esa contemplación es pura y mera fe. La fe es un don que hay que pedirla. Entonces, cuando, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Entonces, es contemplar desde ahí. Cuando visitamos al Santísimo, es tener la conciencia en el lugar que estamos. ¿A quién estamos visitando? Es un lugar santo a visitar al Señor, a Dios. Entonces, es comparar, por decirlo así, en cierta forma, Moisés cuando iba a hablar con Dios, subía a la montaña o entraba a la tienda. Quedaba su tiempo ahí y después salía. ¿Cómo salía Moisés? Que dice la escritura, que las personas lo veían radiante. Que Moisés se tenía que cubrirse, porque era tanto lo que él recibía de Dios, esa luz, que es lo mismo que nosotros recibimos cuando vamos al Santísimo, cuando tenemos esas oraciones de contemplación, recibimos esa luz de Dios, ese reflejo. Así como nos vamos a playa y nos quemamos, nos ponemos negritos, nos ponemos rojos o rojas, así igualito. O como yo, me pongo más negrito, imagínense. Entonces, estar así, tener esa fuerza de Dios que se refleja en nosotros. Sí, en las apariciones marianas dicen que la Virgen María es una mujer tan hermosa. Entonces, ver desde ahí. Y nosotros también cuando comenzamos a tener vida de oración y vida de oración contemplativa, es tener esa luz de Dios en nuestras vidas, que la vamos reflejando a los demás. Y muchas veces las demás personas pueden estar en que no oran, pero nuestra actitud, lo que ven en nosotros, los toca. Y dicen, epa, esta persona es diferente. Y eso se nota cuando hablamos con personas que son de mucha oración, uno le siente el cambio, o sea, cómo hablan, cómo se expresan, todo, o sea, todo es diferente, todo diferente a una persona del común, que no ora muy poco o que no ora. Entonces ahí vemos la diferencia. Entonces es mirar que hay una frase por ahí que dice, como le dije ahorita, la contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Es ver eso, es tener como que, es tener esa entrega de humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre. Santa Faustina Kowalska, ella habla mucho de eso. En su libro, en su diario, ella nos habla demasiado de la voluntad de Dios, de sernos. Hay una parte de ese libro que a mí me impresionó cuando llegué ahí, que ella le hacía la entrega de su voluntad y pone en el libro una página en blanco con una X en la mitad, así en toda la hoja. Yo dije, Dios mío, o sea, hacer esa entrega total de la voluntad de Dios es verdaderamente una entrega total, o sea, de aquí para allá, en las manos de Dios, Dios verá, como dicen por ahí, muchas veces podemos decir por ahí.
¿Qué es eso? Entonces podemos ver que por ahí hay una frase que se dice eso, eso se puede dar en la oración contemplativa. Yo le miro y él me mira. Como que yo le hablo y él me escucha. Es como que esos encuentros con el Señor cuando estamos en el sagrario. Tener dejarse amar, como nos ha dicho la lectura de la clase de hoy, un dejarse amar para poder también amar. No se puede amar si no se aprende a amar. Se dice por ahí, y es una realidad. No se puede dar de lo que no se tiene. O sea, a través de la oración conseguimos amor para poder amar. Entonces es eso. La oración es como un trato de amor con el Señor, donde el Señor se da y a través de ese amor que Él se da, vamos nosotros también amándolo a Él. Entonces es un círculo, como el anillo de matrimonio, un vínculo de amor que no tiene fin. Ahí está ese amor dando vuelta, Él allá, allá acá, Él allá, allá acá, así. Vamos, lo que nos dejamos de amar por el Señor. Entonces vienen unas condiciones para hacer una buena oración. Hay que ser humilde, perseverante, como les dije ahorita, y confiada. Son los que les dije ahorita. Entonces es tener esos temas ahí pendientes. Hay que tener unas disposiciones para hacer oración. Esas disposiciones que deben ser el tiempo, el lugar, postura y duración. Entonces mirar ahí el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos disponible para hacer oración? Muchas personas o santos nos dicen que por poder tener una buena vida de oración hay que orar como 6 horas diarias. Imagínense. ¿Y con qué tiempo podemos decir nosotros? ¿Con qué tiempo? Pero bueno, hay que hacer muchas veces de esos 5 minutos de oración que sean productivos, sean eficaces, eficientes. Si vamos a hacer un santo rosario, que sea un santo rosario en verdad que nos llene y que también llegue a Dios. Porque yo no sé hacer un rosario de media hora. Yo no lo sé hacer. Para mí es poquito. O sea, no sé, me siento incómodo con un rosario de media hora. Es como ir ahí a la carrera y ya salí de eso. No, así no aguanta. No me gusta. Entonces, ver eso. El tiempo. ¿Qué tiempo podemos tener nosotros de oración? Sacar tiempo de oración. Algo que, como les dije a ustedes en tiempos anteriores, días anteriores, en otras clases, es tener una oración a cada hora o una ejaculatoria. Por decir, en estos momentos, para hacer reparación a la Eucaristía, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y decir esa oración, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Por una hora, o sea, son las 11 de la noche, 11 de la mañana, hacerlas, 9 de la noche, 9 de la mañana. Y comenzamos a hacer esos ejercicios, poquito a poco, o en cada hora hacer el Magnífica, cada hora en punto, la hora que sea, uno programarse. Eso nos ayuda también a perseverar y tener esos momentos de oración. Y ahí vamos sumando hasta que podamos tener más tiempo. Dios todo lo permite. Dios verá qué tanto podemos tener nosotros de perseverancia en esto. Otros son el lugar. No podemos hacer oración en cualquier lugar. O sea, hay momentos y lugares propicios para hacer oración. Por ejemplo, una casa, en la casa que van a hacer una fiesta, entonces yo voy a hacer oración, hombre. Tú tienes que hacer oración antes o después, pero no durante la fiesta, porque imagínense, no va a estar las condiciones, el silencio que uno pueda buscar en oración y todo eso. Entonces, muchas veces podemos decir que cuando sea eso, podemos pensar de que tanto oraciones es como para gente religiosas o religiosos que están allá en los conventos o en los monasterios, o para aquellas viejitas, abuelitas que ya no tienen más nada que hacer, que ya hay que tenerlas ahí que hagan oraciones y llevarlas a la iglesia para que hagan el rosario allá en la parroquia y ya más nada.
Nosotros todavía hay que trabajar porque hay que buscar la plata. No, sí, hay que trabajar, claro, pero sacando momentos de oración, corticos, en las noches, cuando vamos para el trabajo o cuando regresemos del trabajo para la casa, hacer el rosario. Que podemos llegar a la casa y podemos dedicar un ratico más para poder terminar el rosario. Hacer la oración del consagrado, que no nos puede faltar. Sacar el ratico, hacer la oración del consagrado. No hacerlas todo en un solo tren. Si puedo, hago una oración en la mañana, cuando me levante o en el transcurso de la mañana, mientras que me preparo para salir de la casa, o los que están en la casa, sacar los momentos. Al mediodía hago otras 2 oraciones. En la tarde, otras 2. En la noche, otras. Y así uno va haciendo las prácticas espirituales, la oración. Sobre todo que uno no va a dejar de hacer la oración. No va a hacer, voy a hacer la oración de rapidez porque no voy a hacer tal cosa, no. Porque no se está haciendo nada. O sea, va a hacer una cantaleta de oración, nada para salir del paso. Entonces es eso. Entonces son las posturas. El cuerpo debe tener, el cuerpo habla. Yo no puedo hacer una oración acostado, porque uno hace oración acostado y uno pierde el año. Eso es una dormida fija. No, que voy a descansar, ¿qué tal? O sea, si vas a descansar, descansa, pero no hagas oración descansando, acostado en la cama, o en el mueble, acostado en el mueble. Acostado en el mueble, el pie allá sobre el brazo del mueble, ya casi en el rosario. Cuando quieres ver el rosario en el piso, o yo estoy encima de ella, de la camándula, y si me olvidó por qué misterio iba y por cuántas Ave María llevaba. Entonces es eso. Las posturas que debemos tener para no estar cómodos, claro, sentados, cómodos, que no me vaya yo a quedar dormido, es una de las condiciones. Y tratar de las distracciones, no tener celulares. Que me llegó un WhatsApp, que me llegó una notificación de tal, eso que suena ahí. Si es una llamada que se está necesitando, bueno, ahí sí uno hace la pausa y contesta la llamada. Por el resto, después poner el celular en modo avión, que nos recomienda mucho en las parroquias, dejar el celular en modo avión para que no se vaya a ver distracciones. Y así. Entonces, ver todo eso. La duración. Como dije ahorita, entonces me equivoqué. La duración es qué tiempo puede durar esa oración. ¿Qué tiempo le puedo dedicar a la oración? El tiempo es tal vez en los momentos. Mediodía, la mañana, mientras trabajo. Así. Son los tiempos. Duración, ¿qué tanto puede durar esa oración? Entonces, por ejemplo, si estoy en el trabajo, sé que no debo hacer oraciones que sean muy largas. No puedo porque de pronto, por ejemplo, mi trabajo que es actividad física, aquí para allá, allá para acá, mover, cargar. Entonces yo no puedo estar con el celular o con un libro, nada más que sean los mediodías, que es mi tiempo de descanso. Ahí sí. Entonces dedicarle, por ejemplo, como decía ahorita, a hacer jaculatorias cada momento. La que el Señor me inspira en el corazón. Señor, en ti confío. Señor, no soy nada, tú eres todo, me abandono en ti. Tantas que el Señor nos puede poner en el corazón. Y así podemos también hablar sobre las dificultades de la oración, las distracciones, el fervor que no nos pueda faltar, que eso todos tenemos. El que diga que hace su oración y es una llama, una fogata, puede ser verdad, pero no siempre va a estar así. Va a haber momentos en que va a entrar el desánimo, el cansancio del día, las ocupaciones del día que en verdad no nos dejan avanzar en la oración, pero hay que sacar siempre el rato, que sea ese rato provechoso para nuestra alma, para nuestro corazón. Y bueno, el Santo Rosario, que no nos debe faltar, ese Santo Rosario que debe ser meditado con amor. De mi testimonio, como le he dicho, siempre era hacer el rosario, no meditado, pero sí leer la parte bíblica, el versículo bíblico, fue lo que a mí me quedaba en el corazón, o sea, buscarlo así. Me acuerdo que esos sentimientos que tenía era, Rosario, pero hazlo bíblico, hazlo bíblico. No sé por qué tenía eso en mi corazón. La Virgencita me lo despertó de un momento a otro. Claro, son esos llamados de conversión. Y así, mis hermanos, es ir llevando esos momentos de oración
en nuestras vidas, hacerlo realidad en nuestras vidas. Si no tenemos tal vez el hábito de la oración, irá haciendo poquito a poco. Voy a poner a cargar el celular que se me está descargando. Voy a poner a la pantalla. Y es llevando para seguir haciendo esas oraciones. El Señor nunca nos va a abandonar. Nunca jamás. Perseverar en oración para que el Señor siempre nos pueda tener ahí presente en cada momento. Bueno, no sé si Elvi o Lucía o que le quieran agregar algo más. Que como Dios. Nadie como Dios, Andrés. ¿Cómo está? Bueno, listo. Efectivamente, cuando nosotros oramos, generalmente, pues cuando estamos iniciando nuestro camino en el Señor, que somos llamados, nos tenemos esas inquietudes, ¿no? Yo no oro como Lucía, no oro como Kelly, no puedo, o sea, se siente uno como que no tiene la suficiente fuerza, no le salen las palabras, etcétera. Pero se trata, no, así como ha estado hablando Andrés, no se trata de que humanamente tengas muchas palabras, sino de la disposición del corazón. La oración precisamente es eso, que ese tocar la puerta, ese permitir que el Señor sea el que entre en nuestro corazón, en nuestra vida, que lo transforme todo. Nosotros perseveramos y hacemos continua oración, no para que el Señor cambie sus designios, por ejemplo, no para que el Señor nos dé lo que necesitamos, porque Él ya sabe lo que necesitamos. De alguna forma Él no nos la da de esa forma, pero igual no es tanto por eso, no es tanto por el milagro, sino por acercarnos a Dios, para que nosotros dispongamos el corazón para reconocernos como somos. Precisamente este módulo se llama conocimiento de sí mismo, conocernos como somos y descubrir en nuestro interior, para eso es la oración, descubrir en nuestro interior qué es lo que quiere el Señor para mi vida. ¿Para qué? Esos para qué es que debemos tener presentes, esos por qué es, pero sobre todo los para qué es. Y hacer como una renuncia a uno mismo. También veíamos en el Evangelio, toma tu cruz, sígueme. Pero antes decía, muere a ti mismo, o sea, renuncia a ti mismo. Y la oración nos hace eso, o sea, la oración nos debe mover a eso. Uno puede hacer, no quiero decir que el rosario esté mal, no quiero decir que ninguna oración esté mal, ninguna novena esté mal, ningún acto de piedad esté mal, sino que si tú puedes hacer muchísimos actos de piedad, muchísimos rosarios, pero si realmente, primero que lo hayas hecho bien, ¿no? Pero si no está transformando tu corazón, algo está pasando, algo no se está haciendo bien, algo nos falta, ¿sí? Porque la oración debe transformarnos al interior, debe movernos hacia Dios, debe ayudarnos a entender el para qué del sufrimiento, del dolor, debe ayudarnos a poder disponer nuestro carácter también, que de pronto puede ser fuerte, puede ser rebelde, etcétera, a, a la misericordia, al amor, a acercarnos al hermano y sobre todo acercarnos a nuestros familiares, que son los que están ahí con nosotros, más cercanos. En eso vemos los frutos de la oración que mencionaba Andrés muy de una excelente manera. Nuestra oración debe movernos hacia Dios, debe movernos hacia Dios, a abrir nuestro corazón hacia Dios siempre, siempre. Entonces hay alabanzas, hay intercesión por los otros, hay adoración, hay simplemente una oración de petición de nuestra necesidad, aunque ya el Señor la sabe, quiere escucharla de nuestra boca. Así como decía Andrés, que cuando hacía ese rosario lo escuchaba, pero que después sentía en el corazón que la mamá quería escucharlo a él, en su voz, y así precisamente es lo que quiere el Señor. Bueno, esta es una lección hermosísima, necesaria, absolutamente necesaria para continuar en nuestra vida espiritual,
para continuar en nuestro camino de sanación, de liberación, de conversión y de santificación. Y la oración es la que nos permite no solamente pedirle al Señor lo que necesitamos, como estamos diciendo, sino poder dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Eso es lo principal. Y es un ejercicio que debe hacerse todos los días, porque si no se ejercita, como esos ejercicios espirituales, no sé, si no hay ejercicio, nos podemos caer en la negligencia, en la pereza, en simplemente contentarnos con alguna oración vocal normalita o una ejaculatoria, pero no queremos avanzar más. Y de eso se trata, de poder avanzar un poco más, comer un poco más de carnecita, ¿no? No solamente ya con pauticas, sino ya comenzar a avanzar un poco. Bueno, me ha pedido Marta Villota que quiere dar un testimonio sobre la muerte de su sobrino, que lamentamos mucho y le damos nuevamente sentido pésame a ella y a su familia, a su hermano, que es su papá, y a su cuñada, sobre todo, para que ella nos cuente un poquito del testimonio que ha vivido la familia en el sufrimiento del dolor, pero también en salir adelante. Es importante. Entonces, Marta, en estos pocos Sí, minutos, 5 minutos, nos puedes ayudar ahí con ese testimonio. sí, bueno, voy a ser muy breve. Yo quiero resaltar que hoy la charla es una confirmación a todo este proceso que hemos vivido. Desde la humanidad, pues puedo expresar que nos duele porque nuestra carne es débil, nuestra humanidad llora pues en un momento tan difícil como lo es este. Pero desde la fe puedo sentir la alegría que expresaba Andrés, la paz y la serenidad de que Dios nos sostiene en este momento. Y Dios quiso tanto con este momento, con este momento que vivimos, que el verdadero milagro iba más allá que Él se quedara uno con nosotros, y nosotros no lo queríamos ver en ese momento. Al principio nuestra oración era una oración agonizante, una oración de exigencia, de susto, de miedo, de que no se vaya, de que no nos deje, de que esté aquí, de retenerlo. Pero con el transcurrir de los días y viendo la realidad de la situación en la que el bebé estaba, pero también sintiendo ese respaldo del Señor, eh, pudimos abandonarnos en su voluntad. Elvis, hermanitos, no les puedo decir con exactitud porque son miles de personas las que realmente oraron por esto. O sea, fueron muchas las personas que no conocemos, que conocemos, que nos escribían, que nos mandaban fotos de rosarios, de velas, de otros credos, en fin, o sea, una cantidad de personas. Y hay signos importantes, por ejemplo, el bebé nace un domingo donde nosotros celebramos la resurrección del Señor y fallece un jueves sacerdotal. Aparte de eso, su único órgano que quedó funcional después de que nació, él nació sin signos vitales, lo reanimaron y su único órgano que funcionó sin más allá y más acá fue su corazón. Resulta que cuando él fallece y mi hermano y mi cuñada que no viven en este país, sino en otro país, iban camino ya a la casa con sus manos vacías, reciben una llamada del hospital diciendo que hay un niño que está luchando por su vida y que necesita su corazón, que si lo pueden donar. Y bueno, eso es una alegría muy grande para nosotros porque quiere decir que Dios aún con pues su cuerpo fallecido, pero su alma a su lado, sigue salvando vidas y sigue ese milagro de amor haciendo la obra del Señor. Y ese corazoncito va a servirle muy seguramente a ese bebé que también está luchando por vivir. Entonces, de verdad que la oración
para esta época en especial. Nosotros hicimos ayunos, vigilias, rosarios, Eucaristía, o sea, hicimos de todo. Al principio con la exigencia de que se quedara, pero ya después entendimos que el milagro realmente no era si estaba vivo o no, sino era todo lo que estaba haciendo con nosotros como familia y con todos ustedes que se acercaron a Dios un poquito más por medio de esa intención. Entonces, de verdad que no tengo cómo pagarle, solamente le pido a Dios que nunca aparte su mirada de ustedes, que los mire siempre con favor y que bendiga el resto de sus vidas y de sus hijos y los hijos de sus hijos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta, por ese hermoso testimonio y efectivamente la oración de intercesión y ahora en este momento la oración de agradecimiento, porque hay que agradecer por la vida de ese pequeño, hay Así que es. agradecer por los pocos minutos, no sé, por el tiempo que pudo estar con nosotros y que agradecer todos esos gestos de solidaridad, de generosidad y de amor de tantas personas, así como tú lo dices, conocidas y no conocidas, mostrando verdaderamente cómo el Señor se mueve a través de situaciones complejas, dolorosas y que el sufrimiento nos lleva, no pedimos el sufrimiento por tenerlo, o sea, tiene que ser fecundo y en este caso tú lo has visto en la fecundidad, en la unión de la familia, en el respaldo, o sea, en tantas cosas que mueven el corazón, que es lo importante. Quiero agregar algo pequeñito ya para terminar, y es que esto es un dolor incalculable, sobre todo para ellos como papás. Es un dolor que mi hermano dice que es una herida que lo va a acompañar por el resto de su vida, pero ellos se sienten tan tranquilos, o sea, mi cuñada habla de su bebé y ya es capaz de tolerar la canción. Sucedió a los 2 días, ella ya podía estar en serenidad, o sea, y yo estoy segura, Elvis y todos los que me están escuchando, que esto solamente es obra de la oración. O sea, esto es solamente resultado de la oración. Porque quién, ni siquiera María a los pies de la cruz, con tanto dolor en su corazón, pudo soportar. O sea, yo no, yo me imagino así como decía Andresito, recreándonos en la mente después el pasar de los días y María sintiendo la ausencia de Jesús y sabiendo que así tenía que ser la voluntad de Dios. ¿Cómo haría ella? O sea, ¿será que ella se derrumbaba del dolor porque no tenía a su hijo? Entonces yo estoy segura que así como Dios le dio la fortaleza a María de continuar y de liderar el camino de los que la seguían, muy seguramente eso está sucediendo con mi cuñada y con mi cuñado y con nosotros. Porque hoy créanme que puedo, después de 8 días de haber fallecido mi sobrino, hoy puedo hablar del tema con alegría y al lado del Padre. Entonces, de verdad que solamente la oración es lo que puede lograr eso. Así es, así es. Que brille para ver la luz perpetua, que la gracia del Señor que ya un ser inocente, desde luego está en la gracia, en la misericordia de Dios, en su presencia, y ahí sí uno se puede asegurar con todo, con certeza que es un angelito que ora por ustedes y les ora por la fortaleza de sus papás y de toda su familia. Andrés, terminemos en oración. Elvin, hazla tú porque acá tengo ya a mis sobrinos en el cuarto, imagínate. Bueno, dale, dale, listo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, la oración es esto. La oración es encontrarnos contigo. La oración es tener intimidad contigo, Señor. Encontrarnos como hermanos. Encontrarnos como un Padre misericordioso encuentra a su Hijo. La oración es hablar de las cosas que nos han sucedido en el día. La oración es poderte clamar, Señor, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos dolores y sufrimientos.
pero también la oración es alabarte, glorificarte, reconocerte como Dios y Señor. La oración es, Señor, decirte también cuánta felicidad encontramos en nuestro corazón cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que comulgamos, cada vez que asistimos a la Eucaristía, cada vez que hacemos un Santo Rosario, nos unimos a la Santísima Madre en oración. La oración es también interceder por los otros, buscar en, buscar en tu misericordia, Señor, el refugio para muchas almas que necesitan de tu presencia. La oración es entregarnos y donarnos y abandonarnos y sacrificarnos también por muchas almas por las que nadie ora, sobre todo almas del purgatorio. La oración es entender, Señor, que ese plan maravilloso que tú tienes para nuestra vida. La oración, Señor, es un encuentro maravilloso de amor contigo. Es la presencia tuya en nuestro interior. Tú te has reservado, Señor, un espacio en nuestro corazón. Y ese espíritu que hay en nuestro interior, como dice San Pablo, nos ayuda en los momentos de oración porque nosotros no sabemos orar, no sabemos amar, no sabemos perdonar. Pero el espíritu viene en nuestra ayuda, dice la palabra, dice San Pablo, que con sonidos inefables, ese sonido de nuestro espíritu llega al corazón de Dios y se hace uno con Él. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en oración contigo. La oración es estar de rodillas frente al Santísimo. La oración es estar frente a un altar en nuestra casa, pero también la oración es cada vez que estamos trabajando y estamos intercediendo, estamos entregando el trabajo que estamos haciendo para darte gloria a ti, Señor. La oración es en el diario vivir de nuestra vida si lo disponemos de esa forma. Que nuestra vida, nuestro caminar, nuestro sentir, nuestro palpitar de nuestro corazón, en la respiración, el latido de nuestro corazón, te den gracias a ti, Señor. Te adoren, te bendigan, quieran unirse cada vez más a ti. Eso es oración. Las palabras más sencillas, o de pronto una oración más elaborada. La oración es en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad significa que en mi espíritu clama unirse con mi Dios. Mi espíritu clama tener ese encuentro y encontrarme con la verdad, que es Jesús. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en oración, para entender los para qué es, para fortalecernos en todo momento, en toda circunstancia, en toda tormenta. La oración es también para defendernos de las acechanzas del maligno, de las tentaciones y de todas esas situaciones que quieren quitarnos la gracia de tu presencia, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cuando los discípulos, los apóstoles te preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Tú les diste esta oración del Padre nuestro, Señor, la más perfecta, la que resume todo, la que debemos apropiarnos en nuestra vida, a la que le debemos hacer una lección divina, para que el Señor nos hable cada día, cada palabra de este Padre nuestro, cada una de las 7 peticiones nos acercan más a Dios. Es la oración más perfecta para encontrarnos con nuestro Padre, para recibir todas sus bendiciones que Él nos la quiere dar, esas bendiciones de amor, de generosidad, de su divina providencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos en la próxima semana. Estamos pendientes de avisarles